Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller, una biografía de esta familia muy poderosa. Espero que les esté gustando. Seguimos en la parte número 3 que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. Si Winthrop era el menos responsable de los hermanos, su hermano pequeño David era el más serio, el más consciente de su estirpe desde niño. Años después, su hija Peggy diría: el tío John no estaba muy a gusto en su papel. Mi padre se encontraba muy a gusto y si tenía algún conflicto al respecto, no lo hacía ver. Por su prudencia y formalismo se parecía al padre. Sin embargo, en David, la reserva no era indicio de inseguridad. Era el Benjamín de la familia, el bebé, y la soledad de su infancia se transformaría parcialmente en una seguridad inquebrantable conforme se fue haciendo mayor. Creció seguro de sí mismo, inteligente y, qué duda cabe, feliz de tener 4 hermanos mayores que ya habían ganado sus batallas y cuyo triunfo podía él saborear sin los riesgos del combate. Horace Albright le recuerda como un chiquillo gordinflón, corriendo por los bosques de Yellowstone y buscando bajo las piedras hojas fósiles y especies de escarabajos. Yellowstone sería el primer escenario de una afición que conservaría toda su vida y cuyo origen era un profesor del quinto curso en la Lincoln School que había espoleado su interés por la entomología. Al ingresar en Harvard, su fijación por los escarabajos era tan fuerte que logró que el adjunto le permitiese seguir un curso para graduarse en entomología ya desde el primer año. Aquel fue el único curso en que sacó mala nota. De mayor, cuando ya era director del poderoso Chase Bank, sorprendía a colegas y amistades que en general se hacían una idea más ponderada sobre el comportamiento de un Rockefeller, quedándose casi en trance en plena conversación mientras introducía su mano en el bolsillo interior de la chaqueta, contemplando absorto el suelo para sacar un frasquito, capturar un insecto y meterlo en el frasco para después guardárselo y seguir hablando como si no hubiera pasado nada. Su colección de escarabajos, una de las mejores del mundo, sería catalogada por el Museo de Historia Natural y en recompensa él financiaría un puesto de estación de investigación en Arizona, cuyo personal realizaba viajes de recolección por todo el suroeste. 2 de las especies descubiertas llevan su nombre: el Armaeodera rockefelleri, un pequeño escarabajo con puntos amarillos, y la Cincindela rockefelleri, un escarabajo de mayor tamaño. De niño David era gordo y poco agraciado. Uno de los jardineros de Poncatico recordaría más tarde la ocasión en que, al levantar la vista de su trabajo, vio a David sentado bajo un árbol con el profesor particular, repasando la lección mientras él disparaba displiciente con su arco. Nelson y Winthrop, en inhabitual alianza, se aproximaron furtivamente y le dispararon con una manguera. David reaccionó hecho una furia. El jardinero les preguntó por qué lo habían hecho y Nelson respondió con todo desparpajo: porque es gordo y perezoso y queremos que se mueva. Según otra anécdota familiar, cuando David acompañó a sus padres a Egipto en 1926 y se le antojó subir a una pirámide, tuvieron que alquilar a 2 porteadores árabes quienes, a tirones y empujones, consiguieron hacerle subir. En Lincoln no tenía muchos amigos. Una compañera de clase de los hermanos, la señora Louisa Marr, recuerda que, aunque todos apreciaban a Nelson, a Lawrence y a Winthrop, con David no sucedía lo mismo. Como era más pequeño, siempre estaba presumiendo de su fortuna y alardeando de los sitios en que había estado en Europa y del dinero que tenían sus padres, y esto a las chicas no les gustaba. Cuando se graduó en Harvard en 1936, David era un joven fornido pero no obeso, carnoso sería la palabra, de nariz aguileña que sobresalía en aquel rostro agradable. Su padre le envió a Canadá para que visitara a Mackenzie King y recibiera consejos del primer ministro. Junior escribió a su viejo amigo de los tiempos de Ludlow, presentando a su hijo menor. Es despierto y le interesan mucho los asuntos mundiales y los temas culturales. No sé si se dedicará a algún tipo de negocio o si en definitiva se sentirá atraído por la vida política o el servicio diplomático. El tiempo lo dirá. King fue de la opinión de que no existían barreras para aquel Rockefeller, pero que en cualquier caso debía posponerse cualquier decisión y que, dada la situación mundial, lo mejor para David era terminar los estudios. David se fue a Londres aquel otoño
para matricularse en la London School de Economía y rápidamente tuvo acceso a fiestas generalmente exclusivas de diplomáticos y de funcionarios de alto rango. Conoció a la familia del embajador Joseph Kennedy y salió con su hija Kathleen. En aquella época trabajaba varias horas semanales en la sucursal londinense del Chase. Por la época en que finalizaba el segundo curso en la LSE, recibió una carta de Nelson, que por entonces comenzaba a asumir en serio su nuevo papel de líder de la tercera generación. Era una carta llena de cautos consejos a propósito del modo de vivir en el extranjero y de noticias optimistas sobre la familia. Winnie se desenvuelve con buen estilo y está ampliando sus perspectivas. Larry, como de costumbre, sigue siendo el mismo de siempre, inimitable. Las posibilidades de que nuestra familia realice un auténtico servicio y desempeñe un papel importante en la vida del país cobra mayor claridad con el paso del tiempo. La experiencia que estás acumulando no será inapreciable y estoy deseando que llegue el día en que acabes tus estudios y nos aportes tu punto de vista, del que lamentablemente carecemos ahora. El punto de vista era un conocimiento especializado en economía. Al finalizar sus estudios en Londres, David regresó a la Universidad de Chicago para licenciarse en filosofía en 1938, como haciéndose eco del lacónico axioma de Eliza Rockefeller: el despilfarro voluntario acarrea la triste carencia. Escribió una tesis titulada Recursos sin explotar y despilfarro económico, en la que acusaba a los monopolios de ser antiproductivos, pero los hábitos familiares y sus orígenes batistas se traslucían en su crítica de la ociosidad, la modalidad más aborrecible de despilfarro. En 1940 regresaba a Nueva York para casarse poco después con Margaret Magrath. En aquel momento, justo antes de que Nelson recibiera la llamada telefónica de Forrestal, de todos los hermanos, era David el que mayor potencial presentaba para la política. Era juicioso y analítico, y había hablado públicamente en la facultad sobre las perspectivas contemporáneas, aun sabiendo que con ello tendría inevitablemente que defender a su familia. En 1939, el secretario de Interior Harold Ickes consignaba en su diario: «Ha venido David Rockefeller, se parece mucho a su madre y es un buen muchacho. Han decidido dedicarse a la política y quería que yo le aconsejara. Le han hecho una especie de oferta para empezar a trabajar con el alcalde La Guardia y no acaba de decidir si aceptar esa oportunidad o venir a Washington». En 1940 David se puso a trabajar con La Guardia. Le encantaba trabajar en el ayuntamiento, si bien el alcalde tuvo que quitarle aquella costumbre de contestar el teléfono diciendo «Ayuntamiento, Rockefeller al habla», pero tras aquella etapa interina pensó que realmente ya no le interesaba la política, cuando menos la electoral. No es que careciera de la ambición de Nelson, sino que más bien no tenía madera para lo conflictivo. Él lo prefería de una naturaleza más segura, de la que podía procurarle el electorado. Más tarde diría: «El peligro de la política en la brecha es que te pasas el tiempo presentándote candidato a un cargo». Para David y sus hermanos, la Segunda Guerra Mundial fue, como había dicho Virginia Woolf del conflicto anterior, un paso hacia el pasado. Sin embargo, un escándalo coincidente con la ruptura de hostilidades demostró qué lejos estaban para la familia los tiempos en que la Standard Oil y Rockefeller eran sinónimos, y además volvían a demostrar la prudencia de Junior en minimizar la imagen pública de identificación con la compañía. Por las fechas en las que en Estados Unidos se iniciaba la movilización, la Standard Oil volvió a ser tema de sorprendentes revelaciones. En la década de los 20, la compañía de Nueva Jersey había formado un trots con el monopolio alemán petroquímico IG Farben, y después del ascenso de Hitler al poder, las relaciones comerciales seguían su curso. En 1941, en vísperas de Pearl Harbor, durante las competencias ante el Comité del Senado para Investigación sobre Defensa Nacional, el fiscal ayudante general Thurman Arnold leyó una carta escrita en 1939 del vicepresidente del Standard, Frank A. Howard, donde se comunicaba la renovación por parte de la Compañía del Recuerdo de Consorcio con los nazis. La carta decía: «Hemos hecho lo posible por trazar proyectos y llegar a un modus vivendi, independientemente de que Estados Unidos entre o no en guerra». Sus términos parecían tan vacíos de patriotismo
que el presidente del comité, Harry S. Truman, salió de la sala dando bufidos y diciendo: «Creo que esto roza la traición». También Ivy Lee le habían colgado esta etiqueta. En 1934 la compañía de Nueva Jersey le había enviado a Alemania para consultar con la Farben el modo de mejorar su imagen y la del Tercer Reich, con el que la empresa alemana mantenía estrechos vínculos políticos y económicos. Al regresar se encontró con el Inquisitorial Comité Especial del Congreso para Actividades Antiamericanas. El veredicto del comité se supo a principios de julio, una semana y media después de la Noche de los Cuchillos Largos, aquella curiosa coincidencia de las comparecencias de Lee ante los investigadores con la sangrienta purga de la SA decretada por Hitler, dio por resultado el siguiente titular de prensa: Lee acusado de agente publicista de Hitler. Por aquel entonces, Ivy Lee estaba ya en las últimas, minado por un cáncer cerebral, y la tormenta de publicidad adversa quebró su espíritu y la poca salud que le quedaba. Cuando murió a finales de aquel año, ya había caído en desgracia. El embajador de Washington en Berlín anotó en su diario: «No es más que uno de tantos entre los miles de casos en que la codicia del dinero arruina una vida. No puedo decir nada loable sobre él al Departamento de Estado». En Ormond Beach, Florida, aquella tarde, a los periodistas que se agolpaban a la puerta de John Dee para saber su opinión sobre el hombre que le había ayudado a recuperar su buena reputación, se les dijo que el señor Rockefeller no se le podía molestar bajo ningún concepto después de las 6. Sería el joven Nelson Rockefeller quien telegrafiaría inmediatamente a la viuda de Lee: «El país ha perdido un gran dirigente». Junior tardó casi 9 meses en enviar una elegante carta de pésame. Con el escándalo Lee bien grabado en la mente, fue cundiendo en Junior la preocupación conforme el comité Truman investigaba los intríngulis del cártel Standard Farben. En 1942 se supo que la Farben trabajaba con mano de obra de presos de los campos de concentración nazis. Junior solicitó un informe a título privado a los directivos del Standard para que le explicasen los acuerdos habidos con las potencias del eje y poder utilizarlo en defensa propia llegado el caso, pero no había necesidad. Se había convertido en un ciudadano por encima de toda sospecha. Ludlow era realmente cosa del pasado. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escucharme.